El punto de partida de mi investigación son los sobrevivientes a las campañas de ocupación militar del norte de la Patagonia, conocidas como la conquista del desierto. Entendida esta como un proceso genocida por el cual no solo se incorpora el territorio patagónico al Estado-Nación argentino, sino que se somete a los pueblos originarios a un nuevo orden y a una nueva forma de concebir el territorio y de pertenecer al Estado-Nación argentino. Quienes sobrevivieron a las campañas militares fueron localizados en campos de concentración en el norte de la Patagonia. Estos campos de concentración perduraron hasta el año 1888 y es decir, 3 años más después de finalizadas oficialmente las campañas militares. Y al mismo tiempo que ellos estaban aún presos ahí, pensemos que esta gente estaba relocalizada desde lugares muy diferentes y muy distantes, habían sufrido pérdidas de miembros familiares y de desorganización de sus grupos de origen, y también en muchos casos habían sido evangelizados y también habían sido despojados de su territorio y de todos sus bienes. Paralelamente que se estaba dando este proceso, se estaban distribuyendo las tierras de la Patagonia por medio de diferentes tipos de legislación que priorizaba la inmigración europea y la concesión de tierras a compañías de tierras, muchas de ellas extranjeras también, y que conformaron los grandes latifundios de la Patagonia. Sin embargo, no hubo una política que definiera qué iba a suceder con los sobrevivientes de estos campos de concentración. Todo esto viene en relación a cómo esta población fue concebida desde el mismo momento en que terminan las campañas militares como un problema de seguridad hacia el resto de la población que estaba comenzando a poblar y habitar la Patagonia. Entonces, el ejército, en los últimos años, ya concluidas las campañas militares, comenzó a practicar lo que se conoce como la policía del desierto. Es decir, y su función principal era controlar, vigilar y mantener controlado a través de pasaportes y de circuitos de circulación a esta población originaria que en vías de sobrevivir buscaba nuevos lugares donde asentarse o eventualmente regresar a sus lugares físicos de origen. Entonces, en este contexto, la policía la policía todavía siendo una policía de práctica militar, tenía esta función de controlar y saber dónde estaban asentados los distintos restos de tribus y también de controlar los ceremoniales y los tipos de prácticas que llevaban adelante, por los cuales tenían que pedir permiso para hacer lo que necesitaran hacer. En poco tiempo se constituyeron las policías territorianas. Estas policías eran totalmente novedosas para un territorio que recién se incorporaba al Estado Nacional. Por lo tanto, todavía tenía todo un gran margen de construcción de lo que era esta institución, fundamentalmente de construir su propia autoridad hacia dentro del territorio. Y un poco el seguimiento de estos restos de tribus y de esta población que estaba en movimiento iba a ser uno de los focos de responsabilidad de la policía. Sobre todo cuando en los pueblos, sobre todo los pueblos de más antiguo poblamiento, por ejemplo los que quedaban siendo como las capitales de los territorios, tenían una serie de inmigración y de control propio de un pueblo, y tenían también la gobernación propiamente dicha, con la justicia letrada y también la jefatura de policía. Pero hacia el interior de los territorios, prácticamente la única autoridad estatal que existía era la policía. Por lo tanto, la policía iba a ser clave para territorializar a esta población. En este sentido, vale aclarar que el trabajo policial era un trabajo muy mal pago, con muy escasos pertrechos locales, caballadas y todas las necesidades que tenía la policía para poder ejercer sus múltiples funciones en este contexto de territorios que se iban conformando y de una burocracia que se iba asentando. Y esto significó, a lo largo de los aproximadamente 70 años que duraron los territorios nacionales, un reclamo permanente hacia el Poder Ejecutivo Nacional de las necesidades que la policía tenía, ya fueran en cuanto a la profesionalización, en cuanto a los salarios, en cuanto a los locales de policía y en torno a las múltiples necesidades y tareas que tenían que llevar adelante y que se veían relativamente imposibilitados, o por lo menos de esta manera sí lo manifestaban, para poder llevarlas adelante. Esto entonces condujo a una suerte de sinergias entre
los nuevos habitantes de la Patagonia, los colonos o los llamados vecinos, es decir, aquella gente entendida como la que continuaba el proceso civilizatorio y se entendían como agentes del progreso, y las policías. Fundamentalmente las estancias, los comerciantes, los bolicheros, eran quienes prestaban tierra para los locales de la policía, cedían las caballadas o bien pagaban los salarios de la policía. Es decir, que en esta vinculación se fueron estableciendo toda una serie de prácticas y de rutinas en las cuales la policía acompañaba y favorecía a estos sectores en detrimento fundamentalmente de los pueblos originarios. Si bien a lo largo de la historia va a haber algunos otros grupos marcados como peligrosos o como foco de interés para la policía, como pueden ser los anarquistas, los comunistas, los chilenos, en otros momentos también, va a haber una constante en la vinculación con los pueblos originarios. Y esto se percibe muy bien cuando uno analiza cuáles son las prácticas y rutinas que tenía la policía, ¿no? En relación a este vínculo que me refería con los comerciantes, bueno, las policías, por ejemplo, tenían frente a una denuncia de cuatrerismo o de abigeato, que eran el crimen más común o el que más preocupaba a los gobernadores de los territorios, la policía rápidamente respondía con el apresamiento de algún indígena o de alguna familia indígena o de algún referente indígena. Entonces, la fianza de este indígena la pagaba un comerciante, las fianzas se pagaban en efectivo y mediante esta estrategia, como tantas otras del tipo, se generaban mecanismos de endeudamiento y de control de la producción que los indígenas tenían en los territorios, en las tierras que ocupaban como fiscaleros, se llamaba en ese momento. Al no haber habido una política de tierras, bueno, la mayoría ocupaba tierras de forma espontánea y lo máximo a lo que podían apelar, digo porque hubo experiencias donde también se pidió la titularización, era tener un permiso precario de ocupación, otro lugar donde intervenía la policía, porque los certificados de buena conducta que debían presentarse para hacer solicitud de los permisos precarios de ocupación los expedía también la policía. Es decir, que en las múltiples tareas, ahora mencioné algunas, pero hay muchas más, en las múltiples tareas que la policía tenía, eran la principal referente para las posibilidades que estas familias y personas tenían para poder desarrollar su subsistencia, ¿no? Otra, por ejemplo, era la producción de información para la justicia. Frente a cualquier tipo de denuncia o de conflicto, la policía mediaba en producir esa información. Desde ya era muy complicado denunciar a la misma policía, aunque esto se hacía, pero las investigaciones llegaban hasta el Ministerio del Interior en Buenos Aires y volvían a la gobernación y este lo volvía a bajar a las policías territorianas. Entonces, en este sentido, la práctica policial era una que tenía mucho poder y que se identificaba muy claramente a partir del vínculo que tenía con esta población originaria. Que por supuesto la violencia policial se experimentaba no solo en estas formas de controlar, disciplinar y establecer estos vínculos con algunos pobladores en detrimento de otros, sino también en acciones como racias policiales, de las cuales hubo varias experiencias, o también desalojos puntuales, más capilares si se quiere, pero que fueron constantes a lo largo de todo el periodo territoriano en el norte de la Patagonia, en donde la policía era la principal protagonista. Respecto de las necesidades que esta policía tenía, las respuestas del Poder Ejecutivo Nacional en general eran enviar o crear fuerzas especiales. En el caso de la Patagonia, la más común fue la policía fronteriza. Estas policías fronterizas tenían la característica que tenían eran que eran volantes, es decir, que circulaban por el territorio y fueron claves para organizar la circulación y ver quiénes estaban autorizados a circular libremente con sus bienes para comercializar o cambiándose de un lugar a otro, mientras otros eran controlados, perseguidos y eventualmente sospechados de haber robado. Y esto generaba ya un riesgo, un enorme riesgo para los pequeños productores que se veían limitados en su capacidad de circulación para comercializar sus bienes. Entonces, digamos, otra característica clave de las policías fronterizas fue la enorme violencia con la que ejercieron su poder, su autoridad y
que esto está evidenciado no solamente en las fuentes oficiales y expresado en la prensa de la época, sino también que existe hasta el presente un registro en la memoria social de lo que fueron las distintas racias y patrullajes de estas policías fronterizas. Entonces, en este sentido, las prácticas policiales han marcado de una forma, con distintas estrategias violentas, la relación con esta población, tal que esta población, la población indígena, jamás se iba a buscar un refugio o una instancia de justicia o de dirimir algún tipo de conflicto basado en la denuncia policial, ¿no? En la literatura policial, lo primero que se rescató fueron, bueno, tanto las fuentes policiales de la misma institución, de los archivos de la misma institución, como las memorias de los policías, de muchos intelectuales de la policía que escribieron sus memorias. Las primeras historias fueron historias apologéticas, en donde se recuperaba todas estas demandas y reclamos de la policía hacia el Poder Ejecutivo Nacional, de las distintas policías de los territorios, que son bastante parejos, ¿no? Estos reclamos en torno a las faltas de formación, falta de caballadas, falta de locales, falta de tierras, falta de pertrechos, etcétera, para dimensionar la bravura que la policía tenía, es decir, una perspectiva bastante romantizada, bastante apologética, que lo que buscaba era demostrar que la violencia policial era necesaria porque esa era la única forma de construir autoridad, es decir, la policía se construía, porque muchas de estas historias fueron financiadas desde las propias policías, como la institución que a pesar de todas las falencias que habían tenido, bueno, la enorme bravura que tenían sus agentes y sus eh, referentes habían logrado establecer una autoridad y bueno, no había podido ser de otra manera que no fuera a través de la violencia, ¿no? Y la violencia era hasta un lugar celebrable de la policía para demostrar cómo si uno no tenía, no imponía esa autoridad, era imposible controlar a esta población que, por un lado, devenía de esta idea del desierto y del salvajismo y que había que civilizar, o sea, que este proceso no se había terminado con las campañas militares y que fue en parte esta institución la que llevó adelante esta proeza, ¿no? Ahora, la relectura historiográfica que se hizo de esto fue más bien una crítica hacia la forma en la que estaba construido el Estado en las primeras décadas, si se quiere, del siglo XX, entendiendo que este era un Estado débil, un Estado frágil, en el cual las policías, con todas estas falencias que tenían, solo podían ser unos improvisados, que con suerte hacían alguna cosa bien y otra mal, y esto daba lugar a la interpretación de que a través de estos nichos de poder que se construían en el vínculo, por ejemplo, de una estancia con una comisaría o de un bolichero con un comisario, iban construyendo una suerte de poder, se iban enriqueciendo, se iban favoreciendo mutuamente y de esta forma, con la idea de la corrupción, bueno, se explicaba esa violencia policial y esa forma de ejercer la autoridad en los territorios nacionales, ¿no? Un poco también está la idea de que lo que estaba en disputa en esa construcción social en ese momento era el monopolio de la violencia y que la policía no llegaba a ejercerlo de forma completa, por lo tanto tenía que asociarse con estos sectores, con algunos particulares, digamos, ¿no? Y que de esta manera algunos habían progresado en detrimento de otros, ¿no? Sin embargo, en la propuesta que yo hago, que es partir de pensar a los pueblos originarios y decir cómo se entiende esta sociedad que estaba concebida de forma racializada desde el inicio, ¿no? Ya que los pueblos originarios habían sido los primeros borrados no solo del territorio, sino de la misma narrativa histórica, cuando uno ingresa preguntándose por las realidades y las prácticas y rutinas que se habían establecido desde la institución policial en la relación con los pueblos originarios, bueno, puede ver que la policía fue fundamental en esta construcción y en esta territorialización de una sociedad que priorizaba, ponderaba a los inmigrantes, a las grandes compañías, a las grandes instancias, a las casas comerciales, a los bolicheros, muchos de ellos inmigrantes europeos, en detrimento de los pueblos originarios,
que no solamente, esto no solamente de la mano de la institución policial, sino de las otras burocracias del Estado, habían quedado postergados y habían sido recurrentemente mantenidos en una situación de precariedad, sobre todo en torno a la tenencia de la tierra, por lo cual iban a ser sujeto de sucesivos desalojos, sucesivos actos de violencia, y en este caso sí, digamos, mayoritariamente por parte de la fuerza policial, y en donde ese vínculo entre pueblos originarios y policía era central para conocer cómo se habían dado estos procesos de ocupación de las tierras, ¿no? Y de expulsión también de las mismas. Entonces, en esta lectura, un poco tomada también de otras experiencias internacionales, donde las policías fueron centrales en la organización de estos territorios incorporados tardíamente a estados nacionales, como por ejemplo pienso en el caso de Estados Unidos, o en el caso del oeste canadiense, o en el mismo caso australiano, en donde estas policías fueron centrales para, por un lado, para conocer, patrullar y restringir la circulación, por otro lado, para dirimir conflictos entre estos nuevos habitantes y los pueblos originarios, que montados en todos los estigmas y estereotipos que estaban creados en torno a ellos, esto es, que eran ladrones, vagos, y que eventualmente podían revertirse sobre su estado de naturaleza, bueno, la policía cumplía ese rol, a pesar de la policía con todas las falencias que hemos hablado, cumplía un rol central en disciplinar, controlar y contener a esta población. Y, sin embargo, en estas experiencias, en esta instancia comparativa, si se quiere, de pensar el rol de las policías en estos espacios ganados, cada policía tiene su propia característica. Son muy diferentes las experiencias de los rangers, de los mounties canadienses o de la policía indígena australiana. En el caso del norte de la Patagonia, es llamativo que muchos policías también eran indígenas. Es decir, muchos venían de comunidades, familias o llamados restos de tribus que se incorporaban a las filas policiales. Y esto es una pregunta que guía todavía mi trabajo para entender esta vinculación, pero que fundamentalmente uno puede entender que sumarse a las filas de la policía, sí, eventualmente puede entenderse como una salida laboral, como cualquier otra, ¿no? Como puede ser la zafra lanera acá. En esta zona ha sido un trabajo estacional habitual, la policía también era concebida como un trabajo estacional muchas veces, pero fundamentalmente la incorporación a la fuerza policial implicaba también quitarse un poco esta etiqueta de indio, desmarcarse como tal. No me refiero a renegar de los orígenes como indígenas, sino de quitarse esta etiqueta que pesaba tanto desde la burocracia estatal como desde la misma sociedad para poder abrirse camino. Y la policía, en ese sentido, era una institución que permitía salir de los parajes y lugares a los que estaban circunscriptos, circular por diferentes dependencias, tener acceso a otro tipo de trabajos y vinculaciones sociales. Es decir, la policía también se volvía en esta instancia en una institución mucho más compleja, en donde esa violencia que se ejercía hacia afuera también era una violencia que marcaba hacia adentro la forma en la cual uno se incorporaba obligadamente, teniendo que despojarse de todos estos sentidos de pertenencia múltiples. Entonces, en este sentido, la violencia policial fue una violencia que fue central en la territorialización, pero que también fundó una forma de concebir la práctica policial.